Hola amigos y amigas amantes del ciclismo. Como muchos saben, ya estamos a pocos días de iniciar un nuevo Giro de Italia, y este en particular estará lleno de muchas emociones, tanto por la variedad de recorrido como por los ciclistas que tomarán la partida. Vamos a hacer un análisis de cada uno de los competidores favoritos para ganar la ronda italiana, teniendo en cuenta sus últimos resultados, sus ventajas, debilidades y el equipo que los acompaña. Vamos a arriesgar a dar el nombre de los 3 ciclistas que estarán en el podio, así que te tienes que quedar hasta el final del video para conocer quién se quedará con la maglia rosa. Las etapas a contrarreloj suman un total de 58,7 kilómetros, tienen terreno inclinado y están distribuidas de la siguiente manera. Etapa número 1 el día 11 de mayo en Bolonia con 8,2 kilómetros. La etapa número 9 de 34,7 kilómetros con final en San Marino. Y la etapa final del Giro con 10,8 kilómetros con finalización en Verona. Las etapas consideradas más importantes son las siguientes. Etapa número 13 de 188 kilómetros con final en alto entre las localidades de Pinerolo y Cresolo Reale. Etapa número 14 de 131 kilómetros con 4 premios de montaña. La etapa número 16 de 2 kilómetros, 4 premios de montaña, incluidos los míticos Passo Gavia y el Mortirolo. La etapa 17 de 180 kilómetros con 4 premios de montaña. Con 2 premios de montaña está la etapa número 19 de 151 kilómetros. Y la etapa número 20 con 151 kilómetros. Bueno, comencemos. Mikel Landa, 29 años del Movistar Team. Ha demostrado en los últimos años tener la fuerza y la experiencia para ganar una carrera de 3 semanas. Fue cuarto en el Tour de Francia 2017 y se quedó fuera del podio por tan solo un segundo perdido frente a Romain Bardet. Y también ha sabido subirse al podio del Giro ocupando el tercer puesto en el año 2015, cuando corría para el Astana, detrás de Alberto Contador y Fabio Aru. Este año estará escoltado nada más ni nada menos que por Alejandro Valverde y por el ecuatoriano Richard Carapaz. Su gran fortaleza son las etapas de montaña y su resistencia para subidas largas. Es un ciclista combativo y le gusta atacar. Para esta carrera no tendrá la sombra de Nairo Quintana, su compañero de equipo en el Movistar. Y cuenta su equipo con una estrategia diferente a la de años anteriores, donde llevaron 3 líderes a las grandes vueltas y no obtuvieron los resultados esperados. Ilnur Zakarin, 29 años, corredor ruso del Katusha Alpecin. También es otro corredor fuerte en la montaña y ganador de etapas en las grandes vueltas. Ya ocupó un tercer lugar en la Vuelta a España 2017 detrás de Froome y Vincenzo Nibali, y ese mismo año llegó a la quinta posición del Giro. Su debilidad son las etapas a crono, aunque hay que tener en cuenta que para esta edición las 3 etapas a contrarreloj son en ascenso y esto puede ayudar a ciclistas escaladores como el mismo Zakarin. Aspecto a mejorar es su irregularidad, pues en algunas etapas llega a brillar y conseguir buenos resultados, pero al día siguiente se desploma y se cede bastante terreno en la clasificación general. Muy posiblemente está acompañado por el escalador Dani Navarro. Tom Dumoulin, 28 años. Sin duda uno de los más grandes ciclistas de la actualidad. Ha conseguido formidables resultados en carreras de 3 semanas, ganando en una ocasión el Giro de Italia en 2017 y quedando en segunda posición del Giro y el Tour de Francia en el año siguiente, solamente superado por Chris Froome y Geraint Thomas respectivamente. Su más grande fortaleza son las etapas a contrarreloj, donde se ha coronado campeón del mundo de la especialidad en 2017, segundo en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y tercero en la Mundial Contrarreloj 2015. Es un ciclista que asciende bien y sabe soportar ataques en la montaña, sabe escudarse y hacer alianza con corredores de otros equipos en terreno empinado. Su más grande debilidad es no contar con gregarios que lo soporten en los ascensos. Para este año contaba con el apoyo de Wilco Kelderman, pero sufrió una lesión pocas semanas antes de iniciar el Giro. Miguel Ángel López, 25 años, del Astana. Viene a hacer una temporada excepcional ganando las clasificaciones generales de la Colombia 2.1 y la Volta a Cataluña, superando a sus compatriotas Nairo Quintana y Egan Bernal. También viene a ocupar el tercer puesto en la París-Niza, y el año pasado se subió al podio en el tercer puesto del Giro de Italia y la Vuelta a España. Es un ciclista al que le gusta atacar de lejos y ofrece espectáculo en la montaña, un típico rompepiernas al mejor estilo que Contador o Nibali. Al igual que la mayoría de escaladores, no tiene un gran rendimiento al cronómetro, aunque ha evolucionado bastante en este apartado. Tiene un buen equipo que lo respalda en las etapas planas y le hace la selección en la montaña para lanzar sus ataques. Posiblemente esté acompañado por Pello Bilbao como escolta. Primož Roglic, 29 años. El esloveno del Team Jumbo-Visma es de todos los anteriores el único que no ha tenido figuración en el podio de ninguna de las 3 grandes vueltas, pero muy seguramente lo va a hacer en este año, ya sea en el Giro o en el Tour. Roglic es otro de los corredores fuertes en la contrarreloj.
Fue segundo en el Mundial del año 2018 y ocupó el cuarto puesto en el Tour de Francia del año 2018 también. Y viene de hacer su mejor inicio de temporada ganando la Tirreno Adriático y el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Es un gran escalador y esto sumado a su potencial en las etapas contrarreloj le dan todos los méritos para estar en este listado. Iba a estar acompañado por Robert el Ganso Gesing, pero hace poco sufrió un accidente que lo marginará definitivamente del Giro. Egan Bernal, 22 años, corredor colombiano del Ineos. Estará escudado por el italiano Gianni Moscon, su compatriota Iván Ramiro Sosa y el ecuatoriano Jonathan Narváez. Es el más joven de este listado, pero cuenta con la experiencia y el palmarés necesario para entrar en la pelea por el título. Ha hecho una gran temporada ganando la París-Niza y ocupando el tercer puesto en el nacional contrarreloj de su país. Debutó en el Tour 2018 como escudero de Thomas y Froome y ocupó la casilla número 15. Ha sido campeón colombiano de contrarreloj, además de ganar la Colombia Oro y Paz 2018 y el Tour de California de ese mismo año. Está progresando como contrarrelojista y su gran fortaleza es su fuerte ritmo en el terreno inclinado, además de contar con el equipo más fuerte de todo el circuito. Simon Yates, 26 años del Mitchelton Scott. El británico es el actual campeón de la Vuelta a España y viene con sed de revancha al Giro de Italia luego de que el año pasado, a falta de unas pocas etapas, se dio la maglia rosa en una etapa donde el estado físico le jugó una mala pasada y perdió bastante tiempo. Y de paso un título que estaba prácticamente en su bolsillo. Cuenta con el colombiano Esteban Chávez, quien esta vez no irá por el título, sino que estará a disposición de Simon para poder conseguir esta edición. Es un corredor explosivo en los últimos metros del ascenso, se defiende bien en las etapas a cronómetro y tiene un equipo que le ayuda en la montaña. Su más grande debilidad ha sido no saber regularse y entregar todas sus energías en un solo tramo de la carrera. Otros candidatos secundarios para ganar el Giro son Bob Jungels, 26 años. El corredor luxemburgués del Quick Step siempre es animador en grandes vueltas y ganador de etapas. En el Giro 2016 ganó la clasificación de los jóvenes y es otra de las promesas del ciclismo mundial. Como parte del Movistar Team está el señor Richard Carapaz, quien ocupó el cuarto puesto en el año anterior y ganó la primera etapa grande para el ciclismo ecuatoriano en ese Giro. Ojo, porque si está en buenas condiciones y va a la par con Landa, lo puede superar en la carretera. El mismo Esteban Chávez, quien ha sido líder del Giro y ocupó la segunda posición del 2016. Igualmente en el mismo año también llegó al tercer puesto de la Vuelta a España. Y también tenemos al interminable Alejandro Valverde, quien ha sido podio en las 3 grandes vueltas y este año correrá su segundo Giro. Tiene como plus el correr con la camiseta arcoíris que lo acredita como campeón del mundo de ruta. Depende también de su estado físico, pues se retiró de la Lieja-Bastoña Lieja por un edema óseo. Y jamás en la vida pueden armar una carrera de 3 semanas sin dar como gran candidato a un caballero que ha ganado las 3 grandes vueltas. Con ustedes el señor Vincenzo Nibali. No hay nada más que decir de él, si se descuidan les gana a todos. Está en su casa y el Giro es la carrera que mejor le sienta. Para mí junto a Alberto Contador es uno de los mejores ciclistas de la última década. ¿Recuerdan que al comienzo les dije que iba a pronosticar el podio? Pues aquí lo tienen. Pero antes, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de la actualidad del deporte y de la música. El tercer puesto es para Egan Bernal del equipo Ineos. Podría ser el campeón, pero pesa más la experiencia de los 2 siguientes ciclistas en el podio. Segundo puesto para el colombiano Miguel Ángel Superman López, por el gran inicio de temporada que ha tenido este año y sus recientes resultados en grandes vueltas. También puede ser el campeón, pero hay uno que lo supera en un aspecto. Y el primer puesto es para el esloveno Primož Roglič, quien además del gran inicio y los buenos resultados de este 2019, tiene a su favor el excelente desempeño que tiene en la contrarreloj, un plus sobre los otros 2 corredores del podio. Eso es todo y espero que les haya gustado este análisis y haberles podido despejar algunas dudas. Por favor déjenos saber su opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video en donde haremos pronósticos de algunas etapas del Giro. Gracias y nos vemos pronto.